¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Bienvenidos a esta edición especial que estamos llevando a cabo en la Ciudad de México en la presentación del Índice de Competitividad de Ciudades organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en nuestro país. Quiero agradecer enormemente a nuestro equipo de producción, a Francisco Rangel y a todos nuestros patrocinadores que hicieron posible este viaje especial y encontrarnos en la sede, en el Hotel Sede, aquí en el W Marriott en Polanco, para poder llevar a cabo este trabajo que hemos preparado para ustedes después de la presentación del INCO. Hemos tenido la oportunidad de agendar dos entrevistas, particularmente con la creadora, la organizadora de todo este tema, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado en el programa, en aquella ocasión en Mexicali, invitada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y precisamente la investigadora del IMCO, Gabriela Alarcón, que en aquella época no estaba embarazada y que ahora me da mucho gusto, Gaby, que nos acompañes en el programa. Felicidades, realmente es un trabajo muy extenuante el que se ha realizado por parte de todo el equipo de IMCO, Roberto Newen, nuestro director, Manuel Molano, que también más tarde tendrá alguna participación aquí con nosotros, y bueno, qué decir de la participación de Valentín Díez, donde pues muy orgullosos presenta nuevamente este indicador, y retomo las palabras de Valentín, que dice: imaginar mejores ciudades es imaginar un mejor país. Entonces, con esta imaginación, Gaby, quiero que empezamos a describirle a nuestro auditorio de qué manera el último indicador que tuvimos, que fue 2006, ¿no? Y ahora tenemos en el 2000, bueno, las fechas, ¿no? 2006, 2008, el reporte ahora en el 2010, y obviamente en particular las ciudades que nos competen a nuestra entidad, que es las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Así es de que, si te parece, me gustaría que le dijeras a nuestro auditorio que no se agota con el diagnóstico IMCO, sino que hace propuestas. Entonces te dejo el espacio para que nos hables del diagnóstico de este último índice y de las propuestas que hace IMCO con relación al tema. Claro que sí, muchas gracias, Rosa. Qué bueno que estás aquí en la Ciudad de México para acompañarnos en este evento. De verdad es un evento que es muy importante para las ciudades, es un tema relativamente nuevo en la discusión, ¿no? del país, de qué se necesita para hacer estas ciudades más competitivas, y son el pilar, la fuerza motriz de la competitividad del país, ¿no? Entonces, en esta edición nos enfocamos en medir 111 indicadores, son datos duros, y por ello son datos que los más actualizados que hay, y son los más completos de su tipo, son a 2008, ¿no? Entonces, esa reserva que hay que tomar no le resta validez al índice para darnos un termómetro de cómo van avanzando, ¿no? Y cuáles son los principales lastres. Y de hecho ya vienen anticipando algunos problemas que hoy estamos viendo en algunas ciudades de nuestro país, principalmente en las del norte, ¿no? Entonces, simplemente para resumir los resultados del índice, vemos que Monterrey es la única ciudad que se destaca realmente del resto de las ciudades del país. Pero tenemos las tres ciudades que están en Baja California, lo hacen relativamente bien. Mexicali es la que mejor lo hace dentro de las ciudades del estado. Tijuana le sigue, Mexicali está en el segundo grupo de competitividad, que se llama adecuada, ¿no? Tijuana está en el tercer grupo, que está en media alta. Y por último, Ensenada está en el cuarto grupo, que es media-baja. Tenemos 6 grupos, ¿no? Entonces, pues digamos que están relativamente ahí distribuidas a lo largo de nuestro espectro de competitividad. Sí, porque este reporte además hacía la comparación no nada más de las ciudades, sino con otras ciudades del mundo, que eso es lo interesante. Entonces, aun cuando Monterrey esté rankeando en el primer lugar, no se compara con las ciudades en el óptimo que esperamos, ¿no? Exacto. Monterrey sería lo más parecido, si lo comparáramos con los países que medimos en nuestro índice internacional, se parecería a Chile, ¿no? Y es nuestra mejor ciudad. Y por el contrario, las peores ciudades, que son Huimanguillo o Tuxtepec de nuestro índice, se compararían más a Venezuela o a Bolivia, ¿no? Entonces, nuestro rango es relativamente en un nivel bajo, o sea, estamos hablando de entre el nivel 25 y el 45 de un total de 48 países. Entonces, no es nada para celebrar. Y lo importante aquí ver es, una vez que rompemos este índice y lo analizamos por factor, vemos que los gobiernos son nuestro principal lastre. Estos gobiernos, en ese factor que retrocedieron, se puede traducir en
en todos los temas que analizamos a fondo en el libro y que son los temas más urgentes para la vida de toda ciudad. No solamente para cómo se desarrolla la actividad empresarial, sino la calidad de vida de la gente que habita ahí, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen mucha tarea por hacer. Principalmente, vemos, no tienen una visión metropolitana, una visión de largo plazo, no rinden cuentas las autoridades, no rinden cuentas a la ciudadanía y tienen los peores incentivos, ¿no? Entonces, no tienen ninguna motivación para cambiar. Entonces, pues analizamos, por ejemplo, nos metemos más a detalle en la parte de agua y vemos cómo, pues, bueno, en Tijuana sí funciona relativamente bien. Sí, de hecho, ocuparon el segundo lugar como organismo operador del agua a nivel nacional, después de León, ¿no? Entonces lo han estado haciendo relativamente bien, lo han estado transformando de venir siendo un caos y es un ejemplo de cómo sí se puede transformar un ámbito chiquito. Nuestra propuesta es que estos casos de éxito particulares se pueden replicar y se pueden ampliar a otros sectores como un sistema de transporte integrado. En nuestro país, el modelo de desarrollo es el modelo de Dallas, de Houston, de Los Ángeles, en donde se usa el coche para cualquier tipo de actividad, hasta para, como decía Peñalosa hace rato, para comprar el pan y la leche, ¿no? Entonces es muy importante generar una visión metropolitana que privilegie, en el caso del transporte, al transporte público, ¿no? Así es, mencionábamos también las finanzas públicas. Los ayuntamientos carecen de una recaudación óptima y por ende pues no tienen mucha facilidad de poder seguir invirtiendo. Hablabas también de la figura del administrador metropolitano, que es el que va a administrar y el que va a planear. En Tijuana tenemos esa figura, pero no la tenemos en Mexicali, ni en Rosarito, ni en Ensenada, ni en Tecate. Creo que tenemos que emigrar a este modelo y me gustaría que hablaras de este planteamiento que hace IMCO. Claro que sí. Mira, este modelo funciona, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en donde, a pesar de que existe una autoridad para temas de agua, una autoridad metropolitana para temas de agua, para temas de transporte, para temas de puertos y una serie de servicios especializados, hay una figura que los coordina a todos y tiene un carácter mucho más técnico, está separado de los ciclos políticos y en ese caso se convoca un consejo que puede ser formado por el sector privado, academia y también sector público y entonces él se encarga de articular todos esos esfuerzos y darle una visión mucho más integral al desarrollo de la ciudad. Excelente. Bueno, Gabriela, quiero agradecerte enormemente el que nos hayas acompañado. En el mes de junio se presentará el reporte de los estados. Espero, la oportunidad de regresar nuevamente a la Ciudad de México, conversar contigo, con el equipo de IMCO. Te dejo los micrófonos. Va a estar apareciendo en nuestra pantalla la página de IMCO donde van a poder encontrar el reporte íntegro, ¿no? Para aquellos que quieran descargarlo y demás. Y te pediría alguna última reflexión para concluir. Tomemos estos ejemplos, replanteemos nuestro modelo de desarrollo de ciudades. Realmente se necesita un cambio de paradigma y sin este cambio de paradigma no vamos a poder lograr transformar a una ciudad, ¿no? Vamos a seguir con esta inercia de crear modelos de ciudad expansivas, ¿no? y amplias, en donde no nos está haciendo una mejor calidad de vida. Es necesario replantearse este modelo y ver cómo podemos darle una mejor calidad de vida, o sea, que los gobernantes pongan a la ciudadanía en el centro de sus decisiones. Muy bien, bueno, pues con esta reflexión nos despedimos en el primer corte comercial. Vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores, agradeciendo de antemano a la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali por su auspicio, a Constructora Esparta, a Bloquera Moderna, a Hewlett Packard, IntelliCenter y a Prointec por habernos apoyado para estar aquí y realizando nuestro trabajo. Vamos a ir ya de lleno con la entrevista del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, un tipo extraordinario con una visión muy clara de hacia dónde debe de ir, ¿no? Todo este tema de la gerencialización, ¿no? Que vamos a gerenciar las ciudades y de qué forma lo vamos a hacer. Y Bogotá creo que tiene muchas buenas experiencias que compartirnos en esta noche. Así que vamos a ir a mensajes. Volvemos con Enrique Peñalosa.
En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Por servicio y confianza, Dagal, litro por litro siempre. Hoy seguimos construyendo nuevos caminos y la ciudad luce más moderna que nunca, con las principales obras que ha realizado el gobierno de Mexicali. Durante casi 2 años y medio hemos trabajado en la construcción y el mejoramiento de importantes vialidades en distintos puntos de la ciudad, que significarán un avance en la solución del tema del tránsito en horas pico, mejorando tiempos de espera, brindando fluidez y seguridad a los miles de mexicalenses que transitan diariamente por estas calles. Gracias a tu apoyo, hoy cosechamos estos beneficios y muy pronto seguiremos sumando grandes proyectos para nuestro municipio. Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad en nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría, más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex, tu futuro, nuestro presente. Y bien, amigos de Expansión Industrial, continuamos con esta transmisión especial desde el Instituto Mexicano para la Competitividad en la presentación del Índice de Competitividad de Ciudades 2010. Tengo el gusto de que nos acompañe a continuación Enrique Peñalosa. Es un exitoso estratega urbano, reconocido internacionalmente como proponente en un modelo de ciudad sostenible, tanto en lo ambiental como en lo social, especialmente en la relación con el desafío del transporte. Y ha trabajado en numerosas ciudades, en los 5 continentes, con gobiernos, ONGs, universidades y en la construcción de visión de ciudad articuladas con estrategia de calidad de vida y el transporte. Antes que nada, Enrique, agradezco enormemente tu tiempo para compartir con nuestro auditorio tu participación en esta ocasión aquí en México y aquí en el IMCO. Y la pregunta, después de escucharte, sería, ¿no? ¿Qué es lo que queremos o qué fue lo que visionaron ustedes en Bogotá cuando tuviste la oportunidad de ser alcalde y empezar con esta transformación? Entonces te dejo los micrófonos para que empecemos por ahí, si te parece. Pues muchas gracias, Rosa. Cuando uno piensa qué tipo de solución de transporte debe tener una ciudad, primero es necesario tener claro qué tipo de ciudad queremos, porque la solución de transporte es muy distinta. Si lo que queremos es una ciudad parecida a Houston o incluso a San Diego, o si más bien lo que queremos es una ciudad más parecida a Ámsterdam, por ejemplo, o a Londres. Pero incluso antes de saber qué tipo de ciudad queremos, lo que tenemos que saber es cómo queremos vivir, porque una ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. Entonces lo que tenemos que ver es qué tipo de vida es la que nos va a hacer más felices, cómo es que quisiéramos vivir. Yo personalmente pienso que lo primero es hacer una ciudad más para la gente. ¿Cómo es una ciudad más humana para los niños, para los viejos, para las sillas de ruedas? Primero diseñamos una ciudad para los niños y para la gente, una ciudad donde la gente quiere estar afuera, quiere estar en la calle, quiera salir, no quiere estar encerrada en un mall ni en su casa, sino afuera, montando en bicicleta, en la banqueta, en el parque,
y alrededor de eso organizamos un sistema de transporte. Tú comentabas en tu participación, Enrique, bueno, ¿qué es lo que hacemos para hacer atractiva una ciudad, no? Finalmente la gente quiere irse a vivir a una ciudad porque hay calidad de vida. Entonces, ¿cómo tener calidad de vida en las urbes cuando no se están diseñadas y planeadas para que con esta densidad que tú también mencionabas, no seguir el modelo de Estados Unidos de seguirte extendiendo, sino tener concentraciones para poder aplicar ciertas medidas que puedan ser mucho más factibles de arrancar? Y tú decías, nada más en México se les ocurre decir el primer mundo, ¿no? Tú decías, en ninguna parte hablan del primer mundo, no más que en México. No, pero yo no digo lo del primer mundo como una crítica, sino como algo que me llama la atención. Sobre todo porque en México se habla mucho del primer mundo. Nadie más habla del primer mundo. Eso no se usa, ese término, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Chile. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué será que tienen en mente los mexicanos cuando hablan de primer mundo? Y mi impresión es que lo que ellos tienen en mente es parecerse más a Houston, algo que se parezca a Houston. Houston es el primer mundo y el modelo es como parecerse más a eso. Yo creo que en términos de diseño ciudad hay muchas ciudades que son muchísimo mejores. Ciudades como las danesas o las holandesas, donde casi la mitad de la población se moviliza en bicicleta todos los días. Ciudades donde uno puede ir caminando a comprar pan o leche, donde es agradable salir a caminar, ir al parque, ir a la plaza, donde realmente la población se moviliza en transporte público. Y es bueno recordar que en estas ciudades donde la mayoría de la población, o casi la mitad de la población se moviliza en bicicleta, son ciudades que tienen un ingreso más alto que el de los Estados Unidos, más alto que Houston, más alto que San Diego. Hay modelos de primer mundo que son distintos de Texas o de San Diego. Hay modelos de primer mundo donde la gente se moviliza en transporte público o en bicicleta, donde la gente no va al mall, sino que va al comercio de calle, donde, en fin, hay otra manera de vivir que me parece que funciona mejor. ¿Qué fue lo que hiciste en Bogotá que ha llamado tanto la atención y qué es lo que nos ha permitido tenerte aquí en la Ciudad de México para que nos platiques de tu experiencia? Bueno, en el mundo entero, en el siglo XX, se cometió un error muy grave y es que hicimos ciudades más para los carros que para la gente. Entonces hicimos esas ciudades expandidas tipo norteamericano que por alguna razón que no entiendo los mexicanos están copiando porque hoy todos los expertos consideran que esas ciudades no funcionan bien. Se nos olvida que tenemos ciudades hace más de 5.000 años. Hace más de 5.000 años hay ciudades, algunas de las primeras eran, por ejemplo, Babilonia o Ur. 5.000 años y por 5.000 años todas las calles de todas las ciudades eran exclusivamente para los peatones o para los caballos. Un coche de caballos puede que lo atropelle a uno, pero difícilmente lo mata. En cambio hoy, uno le dice a cualquier niño en el mundo, cuidado con el coche, cuidado con el carro, y el niño salta aterrorizado. Y con buena razón, porque hay más de 200 o 300.000 niños que mueren atropellados por los carros cada año en el mundo. Entonces, y bueno, y más grave que eso, es que eso nos parece normal, que eso, crecer amenazados de muerte. Así no era la vida siempre. Tuvimos 5.000 años en que los niños podían salir a caminar a la calle sin temor, jugaban en la calle, los vecinos se encontraban en la calle, todo quedaba cerca, uno salía y compraba pan o compraba leche cerca de la casa. Lo de los carros es solamente algo que comenzó hace unos 80 años. Y como digo, hicimos ciudades más para los carros que para gente del siglo XX. A finales del siglo XX nos dimos cuenta que habíamos cometido un error inmenso. Y en el mundo, principalmente en Europa, comenzamos a volver atrás y a volver a hacer ciudades más para la gente, a restringir el uso del carro, a quitar los carros de las banquetas, fomentar más el uso del transporte público, de la bicicleta, restringir el estacionamiento de los carros. En fin, porque nos dimos cuenta que habíamos cometido un gran error. Tú decías que era más una decisión política, lo vivíamos aquí en la Ciudad de México, Polanco, donde quieres caminar y las banquetas están, pero bueno, pues son estacionamientos literalmente de cantidad de hombres influyentes, la mayoría de ellos están, ¿no?, sus choferes o sus guaruras, ¿no?, en el vehículo esperando que salgan a hacer, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo cambiar o transformar? Porque tú decías, me encanta la Ciudad de México, es una ciudad muy linda, se pudiera transformar, pero falta la voluntad política. Me comentabas que has estado en Culiacán también, ¿no?, en Monterrey. Entonces platícame un poquito de tu visión de estas ciudades.
Sí, a mí me llama la atención que en este estudio que tuvimos hoy aquí del INCO, sale Monterrey clasificada con la mejor ciudad de México, lejos adelante de las demás. Y a mí personalmente me parece mucho más agradable el DF. Es una ciudad donde se puede caminar, uno se puede movilizar en transporte público, incluso en bicicleta. Hay cafés muy agradables y restaurantes con vista a la banqueta. En cambio, Monterrey es una ciudad mucho más a la gringa, donde realmente todo es necesario hacerlo en carro. Y es una ciudad que tiene una geografía muy hermosa y es muy impresionante, pero no está diseñada para... Está diseñada sobre todo para moverse en carro. Incluso una vez me llevaron a la Starbucks de Monterrey, que eso era como el café de moda. Sí. Y el Starbucks era un Starbucks en un centro comercial, la vista no era contra una banqueta donde la gente pasaba caminando, sino era contra un estacionamiento, a un espacio de estacionamiento de carros. Lo que realmente diferencia las ciudades avanzadas de las atrasadas no son las autopistas, ni los metros siquiera. Yo he trabajado mucho en ciudades africanas donde a veces ni la mitad de la población no tiene agua potable, pero sin embargo hay autopistas, porque los ciudadanos de ingresos altos, que son los que mandan, quieren autopistas. Pero en cambio lo que sí no hay nunca en las ciudades atrasadas son banquetas de calidad. Lo que realmente diferencia a la ciudad avanzada de la atrasada, yo diría más que cualquier otra cosa, si vamos a hablar de infraestructura, es banquetas. Una ciudad avanzada tiene banquetas amplias, jamás hay vallas de estacionamiento, carros encima. Idealmente incluso en la intersección la banqueta continúa a nivel, de manera que son los carros que tienen que subir y bajar al pasar la banqueta, de manera que queda claro que es el carro el que está entrando al espacio del peatón y no viceversa. En la banqueta, a veces cuando es muy ancha hay suficiente espacio para estacionar carros y además para que pase la gente. Es que la banqueta a nosotros nos parece que es pariente de la calle, de la vía, porque como viven juntas, pero la banqueta no es para ir de un sitio al otro como es la calle. La banqueta puede servir para ir de un sitio al otro, pero la banqueta realmente es para mirar la ciudad, para conversar, para hacer negocios, para darse besos. La banqueta realmente es un pariente mucho más cercano de los parques y de las plazas que de las vías. Decir que en una banqueta hay espacio suficiente para estacionar carros y además para que pase la gente, equivale a decir que podemos convertir el parque principal de nuestra ciudad o la plaza principal en un estacionamiento al aire libre, siempre y cuando dejemos espacio entre los carros para que pase la gente. Estas peleas las dimos en Bogotá y fue muy difícil, porque los que tienen carro además si se estacionan muchas veces son los ciudadanos más poderosos, las clases medias altas. Eran peleas difíciles, pero yo sí creo que donde logramos quitar los carros de hacer banquetas, primero que todo además mejoraron los valores de la finca raíz, disminuyó la criminalidad y aumentó la calidad de vida. Muy bien, vamos a hacer un corte muy breve. Hay un poco de ruido aquí después de la presentación de la fiesta, en la que estamos aquí en la presentación del IMCO, pero vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores, no le cambie, volvemos con más. Aquí estoy, en un mundo donde las cosas cambian constantemente. Todos se preguntan cómo enfrentar lo que viene, pero aquí las fronteras no existen porque hay sueños, conocimientos y soluciones compartidas. Aquí estoy, en CETIS Universidad, con ideas y pensamientos para crear una comunidad mejor. En CETIS Universidad, desde hace 47 años creemos en ti. Tenemos los mejores programas educativos y el respaldo en becas para que desarrolles tus talentos y oportunidades al máximo. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Ante la tormenta económica global que nos afecta a todos, ahora más que nunca, las tecnologías de información son indispensables para la toma de decisiones. IntelliCenter
Con su equipo de profesionistas certificados, su completo laboratorio, instalaciones de clase mundial y su experiencia en resultados, son su mejor aliado para enfrentar los nuevos retos. Intelicenter. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudinas Boutique. En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Por servicio y confianza, Dagal, litro por litro siempre. No solo son los hospitales, o los instrumentos médicos, o los conocimientos y la entrega de nuestro personal. Tu generosidad es la que hace posible dar ayuda en los momentos más críticos. Porque a la Cruz Roja la ayudas tú. De Expansión Industrial, continuamos en la recta final aquí con nuestro invitado Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, actualmente integrante del Partido Verde Ecologista de este país. Vamos a hablar una pincelada nada más del tema político, que estás ahorita, ¿no?, en la parte también de la contienda, ¿no?, en tu país para la presidencia. Y bueno, vamos a hablar, si te parece, Enrique, de la política de transporte. ¿Qué significa realmente tener una política de transporte que pues rompas con toda esta... ¿Cómo le podremos llamar cuando la industria, vemos cómo el presidente Obama rescata la industria automotriz, ¿no? Entonces, quiere decir que el automóvil para el norteamericano, aparte del estatus que decíamos, ¿no? Porque, bueno, pues cómo la gente va a andar en bicicleta, tú decías en tu presentación, quiere decir que eres pobre, ¿no? Entonces, quiere decir es que la manera como se organizaron las ciudades en Estados Unidos es como ser uno adicto a la heroína. Ya no hay cómo zafarse, no hay cómo parar, es decir... Si mañana nosotros quisiéramos dejar de usar el carro en esas ciudades expandidas que tienen Estados Unidos, ya no hay cómo, porque no es posible dar un buen servicio de transporte público. En esas ciudades ¿qué es un buen transporte público? Un buen transporte público es un transporte de bajo costo y alta frecuencia, que pasa uno cada 2 minutos o cada 5 minutos. Eso tú lo puedes tener si tienes ciudades muy compactas. Por ejemplo, Bogotá es muy compacta. Bogotá tiene como 215, 220 habitantes por hectárea. Una ciudad como la ciudad gringa típica tiene como 10 o 15 habitantes por hectárea. Entonces, si Bogotá tuviera la misma densidad que San Diego, pues tendría como unas 15 o 20 veces más área para la misma población. Entonces, sería imposible tener transporte público de alta frecuencia y de bajo costo. No es posible resolver el tema de la movilidad en una gran ciudad con base en el automóvil particular. En Estados Unidos, en todas las ciudades, están aumentando los embotellamientos desde hace 30, 40 años. Y es importante entender que hacer más vías no arregla los embotellamientos. Hay cosas que a uno le parecen ser, pero que no son. Por ejemplo, a uno le parece que es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra. Y claramente no es así, pero... A mí, si no me hubieran explicado, yo nunca hubiera entendido que era la Tierra la que daba vueltas. Entonces, de la misma manera, a uno le parece que hacer vías más grandes o hacer autopistas arregla los embotellamientos. Y esto jamás ha ocurrido en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque lo que genera los embotellamientos no es el número de automóviles. Eso es solo un pequeño ingrediente. Lo que genera los embotellamientos es el número de viajes y la longitud de esos viajes. Si yo, por ejemplo, tengo 10 carros que recorren 1 kilómetro cada uno, ellos ocasionan el mismo tráfico que un solo carro que recorre 10 kilómetros. Es decir, 10 carros que recorren 1 kilómetro o un carro que recorre 10 kilómetros ocupa el mismo espacio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago vías más grandes, eso solamente hace que haya viajes más largos y que haya más viajes. Entonces, nunca van a arreglarse los embotellamientos haciendo más vías. Más aún, es bueno que haya un poco de embotellamientos para que la gente quiera vivir más cerca del centro.
Eso ayuda. Tú decías que hay ejemplos como en Seúl, donde ya han derribado, ¿no?, estos segundos pisos. En muchas ciudades del mundo han tumbado, por ejemplo en San Francisco, el terremoto tumbó una autopista en Embarcadero y nunca la volvieron a construir. Y han tumbado ellos otras autopistas después, las han tumbado en Nueva York, han tumbado autopistas, en Denver han tumbado autopistas, en Wiesbaden, en Alemania. En Seúl, por ejemplo, tumbaron ahora hace poco, hace como 5 años, invirtieron $9.000 millones para tumbar una autopista gigantesca que pasaba por la mitad de la ciudad, para sacar un pequeño riachuelo que había, hacer más bien un parque debajo. Y esto le gustó tanto a la gente que el alcalde que tumbó la autopista ahora es el presidente de Corea. Entonces, en muchas partes estamos dándonos cuenta que esa no era solución. En Nueva York, por ejemplo, el año pasado sacaron los carros de una de las vías más importantes de Manhattan, que es Broadway, y la volvieron una vía peatonal exclusivamente. En fin, en el mundo entero estamos teniendo claro que la ciudad del futuro es una ciudad donde se restrinja más y más el uso del carro, la gente use más transporte público, use más la bicicleta, camine más. Así es. Te voy a plantear que en Tijuana vamos a hacer un BRT o un Metrobús. Yo te preguntaría si en el futuro se saturaría como el Transmilenio, que lo presentabas aquí en tu presentación, que funcionó en Bogotá, o si debemos de pensar que se piense en un tranvía o en un metro. Los sistemas de buses con carril exclusivo, con estaciones prepago, donde la gente paga y cuando llega el bus las puertas de la estación se abren y las puertas del bus se abren, estos sistemas tienen la misma capacidad que los metros. Transmilenio en Bogotá moviliza más pasajeros que el 95% de los metros del mundo. Pueden tener más velocidad y tienen muchas ventajas. Por ejemplo, cuando se cruzan dos líneas, en un metro la gente tiene que bajarse y caminar a la estación, mientras que si va en un bus, el mismo bus cambia de línea, entonces no tienen que perder tiempo cambiando de bus. Los buses además tienen una frecuencia más alta de pasada. Por ejemplo, para mover 10.000 pasajeros hora sentido, se necesitarían 10 trenes, por ejemplo, o 100 o 150 buses. Entonces, obviamente los buses pasan más seguido y el tiempo de espera es mucho menor. Como las estaciones son más cercanas entre sí en los sistemas de buses, entonces la caminada a la estación es más corta, o de la estación al sitio de destino. Entonces, yo sinceramente creo que los sistemas de bus han sido completamente subestimados. Los sistemas de bus tienen una inmensa ventaja, es que cuesta muchísimo menos la inversión y cuesta mucho menos la operación. Aún en Londres, que tiene 1.800 kilómetros de sistemas férreos, de metro y demás, para una ciudad de solo 8 millones de habitantes, los buses movilizan 1 millón de personas más que el sistema férreo. Entonces, lo que pasa es que está de moda. En 1935, 40 había tranvías en todas las ciudades del mundo que tenían más de 100.000 habitantes. Y cuando aparecieron los buses, quitaron todos los tranvías, porque los tranvías era lo que se percibía como lo viejo, como lo anticuado, como el sistema de transporte de los pobres, y los buses era lo moderno. Ahora, en cambio, están de moda los buses, los tranvías. ¿Por qué? En las ciudades gringas, ellos sienten que los buses es lo que usan los mexicanos pobres y los colombianos pobres y los negros y demás. Entonces, que hay que hacer es algo para atraer a los ricos y hacer un tranvía. Pero el tranvía realmente es un esquema que es un juguete, que es bonito, pero que realmente el bus tiene mucha más capacidad, tiene más velocidad. Y no es cierto que es que los sistemas tipo Transmilenio, sistema BRT, uno los hace y después hay que cambiarlos por trenes, de ninguna manera. Yo creo que pueden funcionar siempre bien, tienen muchas ventajas sobre los sistemas férreos y en el futuro pues puede cambiarse por buses cada vez más modernos, hasta en el futuro pueden llegar a ser buses sin conductor, es decir, pero son mucho más económicos y tienen muchas ventajas sobre los trenes, de manera que yo personalmente pienso que no hemos aprendido a usar bien los buses. Pueden hacer muchas cosas que todavía no hemos aprovechado. Para hacerlo. Enrique, quiero agradecerte enormemente que nos hayas acompañado, se nos agota el tiempo, sin embargo quiero que dejes alguna reflexión para las ciudades fronterizas y particularmente lo que tiene que ver con el ejercicio de la política
de la ciudadanía. Tú decías, me llama mucho la atención como un Sergio Fajardo, que es lo que he estado últimamente visitando ahí en la web, de tu trayectoria, cómo han transformado la política en Colombia y que están ahorita ya en la contienda presidencial con grandes posibilidades de ganar. Sí, yo creo que hicimos un partido con otros 3 exalcaldes colombianos que habíamos hecho una política muy distinta, sin jamás repartirle dinero a ningún líder local, ni siquiera para que compre refrescos para una reunión, nada. Solamente una política en que hemos salido a la calle, hemos ido a los buses, y cuando llegamos al gobierno lo que hicimos fue inversiones para la gente, más que para los carros, en escuelas, en parques, en vías peatonales, en ciclorrutas, en transporte público. Y es asombroso cómo el presidente Uribe, que tiene 80% de popularidad en Colombia, y todos los políticos de Colombia, todos los miembros del Congreso están en contra nuestra. Hace 3 o 4 meses nos decían que éramos los 3 chiflados, y ahora nuestro candidato, que es uno de estos exalcaldes, el alcalde Mocus, está a punto de ganar la presidencia de Colombia. Entonces, creo que es algo muy lindo y eso muestra que es posible esa política tradicional del cacique, del dinero, de la corrupción, que la gente con el internet puede organizarse y derrotarlos. Si se lo proponen. Si lo quieren, y hacer una política distinta. ¿Con qué te despides? Yo los invito simplemente a que soñemos, porque en español subestimamos el poder de los sueños. Decimos, soñar no cuesta nada. Lo más difícil que hay es soñar. Yo creo que no tiene nada de sencillo. ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudad? ¿Cómo queremos que sea nuestra colonia? ¿Cómo queremos que sea nuestra cuadra? ¿De qué ancho las banquetas? ¿Qué tan lejos un parque? ¿Deberíamos mezclar lo comercial, las abastos con lo residencial para que podamos caminar a comprar leche? ¿Cómo sería el transporte? Tenemos que soñar, porque seguir copiando lo que hay en Estados Unidos es un gran fracaso. Estas son ciudades solitarias, donde no hay nadie en la calle, donde hay que ir en el carro a todo, donde es terrible ser viejo, donde uno no puede caminar a un café, no puede caminar a comprar un pan, es aburrido, es solitario. Entonces, yo creo que tratemos de volver a repensar y ver cómo es que podemos hacer unas ciudades un poco más para los niños, un poco más para los viejos, un poco más para la gente y un poco menos para los carros. Un poco más para las bicicletas, un poco menos para los carros. Muy bien, te agradezco enormemente, Enrique, tu participación y espero tener la oportunidad de visitar Colombia y de constatar lo que aquí nos has expuesto, los cambios tan significativos en Medellín y en Bogotá recientemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, vamos a mensajes, volvemos con más. Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad de nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudinas Boutique.
En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Por servicio y confianza, Dagal, litro por litro siempre. Amigos del auditorio, nos acompaña en esta ocasión, en este reporte especial que estamos llevando a cabo desde la presentación que hace IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en su reporte de índice de competitividad de ciudades. Nos acompaña en este momento el director adjunto del IMCO, Manuel Molano. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, estamos muy contentos de compartir con ustedes este nuevo reto que IMCO se impone, ¿no?, para poder traernos a los ciudadanos una radiografía más clara de cómo están las ciudades, qué recomendaciones está haciendo el IMCO para poder ir transformando estas ciudades y sobre todo la parte de la metropolización, porque cada vez más este crecimiento que se da en México, y lo decía ya el presidente, ¿no?, de IMCO, que también nos acompañó esta noche, Valentín Díaz Modoro, pues más del 65% de la población vive en ciudades urbanas, el 70% de la fuerza laboral está en este momento aquí, 80% del PIB también está en este momento en ciudades urbanas. Y bueno, tenemos otros indicadores que nos están permitiendo tener muy clara la radiografía de qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, te dejo los micrófonos para que hablemos de este gran esfuerzo, del apoyo que han recibido de la Fundación Hewlett, de Walmart, de USAID, ¿no?, para poder estar pues con esta radiografía más clara y poder empezar a hacer las pinceladas, que es lo más complicado para una administración pública, ¿no? Realmente tener políticas públicas que puedan combatir este rezago en el cual estamos claramente identificándolo. Mira, definitivamente el tema de las ciudades es complejo. Los seres humanos amamos vivir en ciudades. Ha sido la tendencia creciente en los últimos 200 años de abandonar esta dispersión rural y concentrarnos y aglomerarnos, porque de esa manera compartimos conocimiento, bajamos costos para interactuar unos con otros. Y definitivamente la división política luego no nos ayuda. En el siglo XIX, Coyoacán era una ciudad de descanso para la Ciudad de México. Tomabas el tranvía para llegar a Coyoacán, era un paseo de fin de semana. En este momento pues es un barrio de la ciudad, es una colonia, está tan cerca de las áreas de trabajo y está tan integrada a las áreas de trabajo que ya no es distinguible del centro de la ciudad o de Polanco o de otras partes de la ciudad. Y en ese sentido es muy importante que readecuemos las estructuras políticas a las necesidades de las ciudades. IMCO está proponiendo estirar a la organización municipal por dos lados. Por un lado, desde arriba, de manera que le pongamos un órgano que permita esta intermunicipalidad, estos convenios de colaboración entre distintos municipios, distintas delegaciones, distintas divisiones territoriales. Que lo mencionaba en España, lo está logrando exitosamente, ¿no?, por ejemplo. El señor de la OCDE, Javier Sánchez Reaza, mencionó que ese era un ejemplo de integración, pero también hacia abajo, poniendo gerentes que no estén determinados por el ciclo político y que resuelvan los problemas que afectan a la ciudadanía, problemas que tienen que ver con servicios públicos, problemas que tienen que ver con agua, que tienen que ver con gestión, con seguridad. Pero en ese sentido yo creo que el transporte, que yo creo que se pueden resolver muchísimos de los problemas que más aquejan a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida sin que aquello se convierta en una tragedia política, ¿no? Y desvincular la administración de estas aglomeraciones urbanas de los ciclos políticos probablemente es la decisión más importante que tiene que tomar México hacia adelante. Hablaban ustedes de la reelección de alcaldes. Sí, mira, las ciudades, y lo verás en el informe, las ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, durante el siglo XIX, tenían una duración promedio de la administración de un alcalde de cerca de 2 años. Y las ciudades americanas en el siglo XIX se caracterizaban por ser un caos, por ser lugares violentos, lugares complicados, lugares difíciles, lo cual generó también cierta dispersión urbana y que retrasó de alguna suerte
el crecimiento de los Estados Unidos. A partir del siglo XX, las reelecciones consecutivas permitieron que los alcaldes estén 4, 5, 8 años. Inicialmente puedes generar con ese tipo de esquemas un poco más de corrupción, pero inmediatamente tienes que atacar esa corrupción con todas las estructuras de auditoría, de control que tiene una sociedad democrática, y una vez que tienes esto, pues estás en el mejor de los mundos porque tienes continuidad en las políticas públicas, no tienes rezagos importantes en la provisión de servicios urbanos y logras cosas importantes. Sin embargo, no es la panacea. Yo creo que la intervención que hizo Enrique Peñalosa es muy importante porque también tenemos que repensar el espacio urbano como un espacio humano, no un espacio en donde las máquinas, los coches, tienen más valor que los individuos. En ciudades que tienen poca densidad vehicular o que están muy extensas o donde el calor, como en Mexicali, te obliga a una solución privada de transporte, pues probablemente podrías aceptar un poco más de densidad vehicular. Sin embargo, las ciudades avanzadas en el mundo fuera de la esfera de los Estados Unidos están caminando en el sentido de ciudades donde no se abusa del automóvil. Vimos a Mexicali, ¿no?, rankear el primer lugar en densidad. En densidad Y también tiene que ver con que puedes hacerte de vehículos mucho más barato que en otros lugares del país. Pero yo creo que sí se puede pensar en autobuses con aire acondicionado, se puede pensar en trenes, se puede pensar en transporte multimodal. ¿No sería hermoso que si visitamos cualquier ciudad mexicana viniendo de otra, pudiéramos dejar el coche en las afueras y conectarnos hacia el centro con un sistema de transporte eficiente, limpio y seguro? Yo creo que sí, y eso es lo que tenemos que hacer los mexicanos, permitirnos soñar con mejores ciudades que las que tenemos. Ahora, otra parte que el informe destaca de manera muy relevante es que en México primero llega la población a un lugar y se asienta, y después llegan los servicios. Y esto es caro, esto es costoso y esto es complicado. Lo que debemos hacer es pensar exactamente al revés. Tenemos que regresar al modelo de la ciudad renacentista. La Ciudad de México, de acuerdo a las investigaciones de Rafael Tovar y de Teresa, fue planeada por un urbanista italiano del siglo XVI, por Alberti. ¿Y cómo lo supo Rafael Tovar y Teresa? Bueno, pues porque se encontró un documento, un libro, con los sellos del virrey Antonio de Mendoza, que eran planos de Alberti y que tenían notas del virrey de cómo iba a organizar el trazado urbano de la Ciudad de México. Y esta parte es importante porque son ciudades que tienen la actividad política, religiosa y económica organizada alrededor de un centro en donde el comercio y las zonas residenciales conviven y que por ende son ciudades amables donde se puede caminar, donde se puede interactuar con otros seres humanos. No sé si tengas conocimiento del primer DUIS en nuestro país, que va a ser en Valle de las Palmas, en Baja California, que es el modelo. Y me encanta, pero también me preocupa que no se conoce. Me preocupa enormemente que esto es algo que fuera del círculo de Sociedad Hipotecaria Federal y de los gobiernos estatales que están promoviendo sus propios DUIS y los gobiernos municipales, no conoce nadie más, y probablemente es el problema más serio que tenemos que atender como país. En la pandemia reciente, el año pasado, del virus H1N1, hubiéramos deseado poder estar un poco más dispersos como país, en el sentido de no estar viajando aglomerados unos encima de otros, en el sentido de no tener complicaciones para desplazarnos de un lugar a otro, porque prácticamente las medidas de aislamiento social que se generaron nos pusieron en una situación de paralizar la economía. ¿Qué pasaría si pudiéramos trabajar más desde casa? ¿Qué pasaría si pudiéramos usar más videoconferencias, que tuviéramos redes digitales más eficientes? Seguramente podríamos hacer ciudades donde no hiciéramos esa cantidad de viajes innecesarios. ¿Qué pasaría si la planeación urbana nos llevara a zonificaciones donde puedas trabajar cerca de donde vives? Eso podría hacer que la calidad de vida del mexicano mejore. Los mexicanos, de acuerdo a la encuesta del uso del tiempo del INEGI, perdemos el tiempo en muchas cosas innecesarias. Perdemos
entre 3 y 4 horas diarias transportándonos. Perdemos 1 hora 40 a la semana en trámites de gobierno. Si todos esos tiempos que realmente no están aportando nada productivo los pudiéramos utilizar para estudiar, para trabajar o incluso hasta para descansar y para entretenernos, porque también es importante que descansemos, es calidad de vida, pues seguramente seríamos más productivos. Bueno, pues quiero agradecerte enormemente, Manuel, que nos hayas acompañado. Estuviste recientemente en Tijuana, invitado por la Asociación de la Industria Maquiladora y el Clúster de Logística, donde hablamos sobre el tema de la competitividad. Y bueno, yo retomaba recientemente con el gobernador este tema, ¿no? La competitividad definida como el IMCO, que es esta capacidad que tenemos para atraer y retener las inversiones, pero también el talento. Y el talento, bueno, pues ya te invitaré después de todo este conflicto que vamos a vivir, después de la ley antimigrante de Arizona, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta relación binacional y bilateral que tenemos entre Sonora y Arizona y por ende el resto de la frontera? Pero ¿con qué te despides en esta ocasión? Pues bueno, yo les deseo de todo corazón a la gente de Mexicali, a la gente de Tijuana y en general a la gente de la frontera, que todos estos problemas que estamos viviendo de seguridad pública y de complicaciones en la vida diaria se resuelvan. Conversando con algunos colombianos y con algunos peruanos que han tenido problemas similares de tráfico de narcóticos a los que está teniendo México. El tráfico de narcóticos es como las termitas, se come las instituciones por dentro y cuando la institución es como un árbol carcomido por las termitas, llega un momento en que se te derrumba, no supiste cuándo y va a tomar cierto tiempo que construyamos instituciones nuevas. Pero si tomamos las medidas correctas como políticas de cero tolerancia, de unificar policías, de mejorar los sistemas de seguridad pública, peleando una guerra que es de información, no es de fuerza bruta, es de encontrar delincuentes con más eficiencia, atraparlos y condenarlos, sin que necesariamente haya despliegues policíacos o militares muy fuertes. Yo creo que vamos a lograr cosas importantes y yo quisiera que la gente en Mexicali y en Tijuana pues no se desanime. México es un gran país y estoy seguro que vamos a salir adelante como país. ¿Y la invitación? Y bueno, y la invitación claro, discúlpame, en junio vamos a presentar el índice de competitividad de las entidades federativas de los estados y bueno, pues nos encantaría pues poder continuar en esta relación de vinculación en que podamos llevar la información sobre la competitividad a ese último rincón en el noroeste de México que es tan querido para nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel, y bueno, esperemos que nuestros patrocinadores nos sigan apoyando para seguir aquí en estas coberturas especiales. Muchas gracias, Manuel, y a ustedes, amigos del auditorio, no le cambie, vamos a ir al cierre del programa, volvemos con más. En Distribuidora Dagal llevamos 80 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Por servicio y confianza, Dagal, litro por litro siempre. En la Cámara de Diputados de Baja California, realizamos la tarea encomendada por nuestra sociedad. Hacemos y reformamos leyes para fortalecer la convivencia ciudadana. Vigilamos el correcto uso de los recursos públicos. También gestionamos acciones y obras en beneficio de nuestra comunidad. En el Congreso del Estado, estamos comprometidos con el bienestar social. 19ª Legislatura, fortaleciendo a Baja California.
Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior con servicio personalizado y puntualidad de nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría, más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex, tu futuro, nuestro presente. Y bien, amigos del auditorio, es así como llegamos a la recta final de esta cobertura especial en la presentación del Indicador de Competitividad Urbana 2010, acciones urgentes para las ciudades del futuro. A nombre de todo mi equipo de producción, queremos agradecer enormemente a las facilidades que nos dio la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, Constructora Esparta, Bloquera Moderna, Hewlett Packard, IntelliCenter, Prointec, al Congreso del Estado. Bueno, pues gracias por habernos acompañado a lo largo de esta emisión. No me restan más que agradecerles enormemente el favor de su compañía e invitarle para que en la próxima semana nos demos cita aquí en el canal de la Frontera, Síntesis TV. Hasta la próxima.